que me han guiado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Hola queridos hermanos de Dabar, nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario y este domingo, desde hace algunos años, el Papa Francisco lo ha llamado Domingo de la Palabra, justamente para dar ese realce a la importancia que tiene la palabra del Señor en la vida cristiana y en la acción litúrgica concretamente. Se nos presentan unas lecturas que propician el centrar nuestra mirada en esa importancia que tiene la palabra de Dios. La primera está tomada del libro de Nehemías y es que el relato de cómo Esdras lee aquella ley, hay una discusión entre los especialistas de qué se trataba, lo que leyó, cuáles eran los libros. Lo que sí está claro es que son probablemente algunos libros del Pentateuco. No sabemos si todos, si estaban todos, pero se trataba de algunos escritos del Pentateuco, de esos primeros 5 libros de la Biblia. Y Esdras, el sacerdote, lee ante el pueblo y todo parece indicar que esa lectura iba seguida probablemente de dos cosas. De una traducción, porque al parecer ya el pueblo en su mayoría no entendía el hebreo, entonces se traducía al arameo, y de una explicación. Eso que leyó desde la mañana hasta la tarde no se tiene que entender como una lectura de corrido, sino más bien de esta dinámica, ¿no? Leían, traducían y explicaban esa palabra del Señor, y aquella acción era recibida con gozo, con alegría de parte del pueblo. Esa palabra del Señor también era simbólica, era el Espíritu, la voz de Dios que animaba a su pueblo. Y hoy tiene que tener el mismo sentido también, el escuchar la palabra de Dios, y aún más ahora con el Nuevo Testamento, el escuchar esos textos que algunos han venido de las mismas palabras de Jesús, tienen que hacernos sentir a Dios presente entre nosotros en su palabra. Y la misa tiene esa dinámica. La primera parte de la misa es ese recibir a Dios en su palabra. Por eso desde las lecturas de la misa, que tienen esa dinámica de escucha y de reverencia en el momento del Evangelio, el ponernos en pie para escuchar esa palabra, y la homilía, que es una explicación de esa palabra de Dios, y finalmente la profesión de fe con el que decimos, con el credo, de que sí creemos en esa palabra que hemos escuchado y que se nos ha explicado, y terminamos pidiendo al Señor, ¿no? Esa parte primera de la misa tiene toda esa dinámica, y en otras comunidades rurales también se celebra la palabra de Dios, que es un esquema muy similar a la primera parte de la misa, aunque se trate solo de una animación para esperar el momento de la Eucaristía. Lo cierto es que ahí donde se proclama con fuerza, con verdad, con el Espíritu de Dios esa palabra, ahí Dios se hace presente y es capaz de actuar en los seres humanos. Podríamos preguntarnos de entrada, ¿cómo recibimos esa palabra del Señor? ¿Cómo la acogemos? ¿Con entereza, con ánimo, con esa disposición de que verdaderamente entre en nosotros y al recibirla pueda ir transformando nuestra vida? ¿La recibimos con indiferencia, en el peor de los casos hasta platicando y no poniendo atención o distrayéndonos de cualquier manera? Tendríamos que mejorar la forma en la que recibimos la palabra de Dios y la forma en la que la proclamamos también, porque si somos conscientes de lo importante que es la palabra de Dios, no se puede ir hasta última hora a leer el texto bíblico sin haber antes ensayado esa lectura, sin habernos detenido
nosotros mismos, el lector primero, a saber qué Dios le decía y a leerla adecuadamente para que el resto del pueblo pueda comprender aquello que se está leyendo. Y esa puede ser una primera reflexión en este domingo. El texto del Evangelio presenta una acción del inicio del ministerio público de Jesús, del inicio de su predicación, la versión de San Lucas, evidentemente, que está precedido por una partecita del prólogo de San Lucas, es decir, del inicio del Evangelio según San Lucas, donde él justifica por qué está escribiendo ese texto del Evangelio. Y es interesante porque dice que Jesús lo que leyó fue un pasaje de Isaías, y ese pasaje hace que Jesús diga de que en él se ha cumplido aquello que ha leído, porque él ha sido ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, aquello que leyó Jesús dice que en él tiene su cumplimiento, y es un significado más profundo, porque de ahí comprendemos que todo aquello que habían anunciado los profetas se encarna en Jesús, que aquella palabra de Dios se hace palpable en Jesús. Y fíjense algo, ahí tenemos la segunda parte de la misa. A ese Jesús nosotros lo recibimos en su cuerpo y en su sangre, y por eso una comunión bien hecha es capaz de transformar, es capaz de sanar, es capaz de liberarnos de toda atadura, es capaz de curarnos. ¿Cómo conviene que nos preparemos para recibir al Señor? ¿Cómo conviene que tengamos conciencia de la sacralidad de recibir el cuerpo de Cristo dignamente y de dejar que Él vaya actuando en nosotros? Jesús ha cumplido todas las expectativas del Antiguo Testamento, queridos hermanos. Jesús nos llama a esa libertad verdadera y plena del ser humano. Permitamos que al recibir la comunión, Jesús obra en nosotros eso que Él ha anunciado, sabiendo que tiene la fuerza para cumplir aquello que nos ha prometido. Que tengan, queridos hermanos, una feliz semana. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Aleluya. Me han guiado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya.